Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Aries, cariño. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Tengo un nuevo mazo que es la voz del ser. Vamos a ver qué mensaje te quiere entregar mi querido Aries. Dice, buena idea, cariño. El número 7 tiene un mensaje muy especial para ti, ¿vale? Busca lo que es en numerología o mensaje de los ángeles, el número 7. A mí particularmente me encanta el número 7, porque está como muy cercano a lo que es a Dios. Siento, mi querido Aries, que muchos de vosotros en esta semana posiblemente vas a estar con proyectos, con sueños. Hay muchas cosas que se te vienen a la mente, cariño, pero es para tu bien. Es para tu bien, para tu mejora económica, para tu avance, para tu crecimiento, inclusive para que tengas armonía con la relación, con tu entorno. Porque mira, si te das cuenta, el mensaje dice buena idea. Hay una pequeña maceta, está creciendo lo que es un árbol, e inclusive hay aves, pensamientos. Y el número 77 está aquí. Si te das cuenta, mi querido Aries, si tú en estos momentos hay algo que está rondando en tu cabecita para proyectos, para comunicación, para sueños, cosas verdaderas, tenlo por seguro, cariño, que va a salir positivo. Es buen momento para dar ese gran salto, cariño, ¿vale? Haz caso de tu intuición, Aries. Haz caso de tu intuición. Vamos a ver signos, mi querido Aries. Me sale un Escorpio. Me sale Piscis o Acuario, me sale tu signo Aries, cierras con un Capricornio. Cariño, siento que es una semana muy buena para ti. Tienes que estar atento y atenta a las señales, porque tu signo está mirando a la rueda de la fortuna, cariño. El éxito está rondando tu vida. Hay algo magnífico que viene, corazón. Hay algo maravilloso que te quiere entregar el universo, que te quiere entregar Dios. Aries, hay algo maravilloso. Vamos a ver iniciales, corazón. Vamos a ver iniciales. Que Dios y universo me ayude, mi querido Aries. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. La letra R, la letra Q, la letra D y cierras con la letra U. Muy bien. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Voy a utilizar lo que es el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 2 de Pentáculos, corazón. Hay una ilusión en ti, Aries. Y no todo tiene que ser amor de pareja. Hay algo que te va a entusiasmar. Hay algo que te va a llevar, como se dice, a la felicidad. Hay un sueño en ti. Hay un sueño, un entusiasmo, o quieres comunicarte con alguien, o de repente quieres hablar de tus proyectos, de tus cosas a una persona especial. Pero siento, corazón, que lo que tú haces con amor, vas a ser bendecido y bendecida, mi querido Aries. Porque tenemos la carta del 2 de Pentáculos. Hay tantos proyectos en tu cabeza, cariño. Tienes que avanzar. Tenemos lo que es la carta también del 5 de Pentáculos, corazón. Siento que has estado pasando por un momento, por un periodo, posiblemente algo negativo en la parte económica. Has estado teniendo problemas económicos o tienes problemas económicos, pero te viene una oportunidad para poder cubrir esas deudas, para que tu economía mejore, cariño. Tú has estado pidiendo como un milagro. Tú has estado pidiendo a Dios, el universo, que por favor te dé a claridad, que por favor te envíe una ayuda. Siento que muchas personas de tu entorno o una persona en especial te va a apoyar económicamente, Aries, para aquellos que tienen problemas, ¿vale? Vamos a ver. Y al costado tenemos lo que es la carta del emperador. Vas a empezar a recuperar tu poder. Vas a empezar a recuperar tu autoestima. Vas a empezar a ver, cariño, las cosas más fáciles. Si antes de repente tú te sentías que te ahogabas en un vaso de agua, ahora va a ser diferente.
El emperador me dice, papá Dios te ha escuchado con esta carta del 5 de pentáculos. Papá Dios, cariño, te va a recuperar. Porque tú eres una persona con mucho carácter. Eres una persona segura. Pero algo pasó que te ha desestabilizado un poco, Aries. Pero vas a empezar a hacer un cambio radical. Vamos a continuar, corazón. Y tenemos lo que es la carta de la Reina de Espadas. Esta situación, mi querido Aries, va a llevar a que despierte curiosidad a tu entorno, especialmente a una persona que te interesa también. Pero ¿sabe por qué, Aries? Porque quizás antes tú estabas siendo inseguro, insegura, tenías dudas, miedos, tenías problemas de cualquier índole, pero ahora recuperas tu fuerza, tu brillo, tu luz y despierta la curiosidad de una persona. Existe una persona que te está observando. Existe una persona que te está pensando, Aries. Y creo que está notando tu cambio. Por eso que tú llamas la atención a ellos. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, qué más me dicen, Aries. Tenemos lo que es la carta del diablo. Inclusive, mi querido Aries, me atrevería a decir que esta persona parece como que su mente va a 1000 por hora. A 1000 por hora. Te ve más atractivo, te ve de repente, yo qué sé, con ojos de deseo, sinceramente. O simplemente, corazón, quizás ni lo conoces, pero muchas personas te están deseando. ¿Por qué? Porque tú estás despertando curiosidad. Por donde pasas es como que dejas huella. A lo mejor por tu carisma, a lo mejor de repente por tu fuerza, por tu seguridad, pero hay una persona que te desea, Aries, porque está al costado de la carta del diablo. No deja de pensar en ustedes. Está constantemente comiéndose la cabeza, Aries. Pero eso es por tu cambio. Eso es por tu cambio. A lo mejor tú me dices, Richard, ahora que las cosas me van a empezar a ir bien, ahora que las cosas me van bien, ya veo el interés de esta persona. O esta persona se siente bien contigo también, porque te está viendo interesante. A lo mejor, Aries, puede ser que tú estás haciendo cambios en tu vida o estás haciendo proyectos nuevos en tu vida también. Mejoras, cariño. El ser humano, Aries, sea hombre, sea mujer, siempre va a buscar situaciones seguras. Y tú en estos momentos estás mostrando seguridad, estás mostrando carácter. Por eso que ellos ahora prácticamente despiertan la curiosidad. Inclusive algunos de ellos están enamorados o enamoradas de ustedes, Aries, ¿vale? Pero es por tu cambio, cariño. Mucho deseo. Mira, por Dios. Mira esta carta, cariño. Mira esta carta. Quiere estar contigo constantemente. Quiere coincidir contigo, Aries. Siento, mi querido Aries, que si tú me dices, Richard, porque puede ser el caso que tú me digas, Richard, mira, sinceramente, Richard, ya lo he pasado mal, ahora me estoy recuperando, es cierto que está habiendo un cambio en mi vida y yo no quiero complicarme, ¿vale? Porque tienes seguridad. Cuando una persona, cariño, recupera su autoestima, cuando una persona recupera seguridad, sinceramente ya no está preocupado en el amor. No. Solamente se deja llevar, como una hoja seca que se deja llevar por el viento. Siento que esta persona quiere estar a tu costado, Aries. Siento que esta persona te busca la boca, la conversación, la comunicación. Esta persona, cuando tú coincides con él o con ella, sientes química. Sientes que esta persona está más receptivo. Que esta persona, cariño, te busca con la mirada. Te come con los ojos, Aries. Me encanta tu energía, corazón. Me encanta. Para muchos está afectando, como me dijeron lo que es en el super chat, la sombra de Mercurio retrógrado. Para otros, como tú, mi querido Aries, siento que esto es positivo para ti. ¿Vale? Para muchos de ustedes. Si tú estás teniendo alguna dificultad, a lo mejor me dice, Richard, tu lectura es demasiado bonito para ser verdad. Créetelo. Créetelo, cariño, porque algo viene. Algo maravilloso. Vamos a seguir. Tenemos lo que es la carta también del As de Espadas. Veo que esta situación causa celos, no solamente a tu ex, sino también a tu entorno. Pero, cariño, no dejes que esta situación te afecte. Piensa que es tu mejor semana. Piensa, cariño, que las cosas empiezan a ir bien para ti o van a ir bien. Déjalo ahí, que se retuerza con su veneno, cariño. Hay una persona que tiene celos. Hay una persona que dice,
¿Por qué a Aries lo noto feliz? ¿Por qué Aries ya no pone cosas en sus estados? Porque a veces, cariño, yo también lo he hecho, para llamar la atención de una persona, a veces ponemos música, fotos en nuestros estados, en nuestro perfil, y la otra persona se da cuenta que tú lo haces por ellos, cariño. Pero veo que ahora tú me dices, Richard, no tengo tiempo para estas cosas. Estoy más proyectado en mi vida, mi familia, en mi entorno, cariño. Por eso que llama la atención, Aries. Por eso que estás llamando la atención. Siento que algo nuevo estás haciendo o algo nuevo vas a hacer. Vamos a ver qué más me dicen. Voy a cambiar de mazo. Primero, respuesta en el tarot egipcio. 2 grupos, pregunta lo que quieras, ¿vale, cariño? 2 grupos, pregunta lo que quieras, mi querido Aries. Vamos a ver, 2 grupos, cariño. Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa. Tú estás en un proyecto, o estás en algo, cariño, o ha habido un ascenso a lo mejor, o estás en un proyecto. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la luna es un no, puede ser que estás lidiando con un cáncer. Opción 2, la carta de la fuerza es un sí, puede ser que estás lidiando con un Leo. Muy bien. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Esta carta. Tenemos lo que es la carta de las de espadas, cariño. ¿Te acuerdas que te dije que hay una persona que tiene celos con la lectura anterior? Mira, déjame. Por aquí está. ¿Te acuerdas que te había dicho que una persona tiene celos? Aquí está. Mira. Me volvió a salir otra vez la carta de las de espadas. Salió anteriormente con el tarot de la New. Y aquí hay otra persona también, la carta de las de espadas con el tarot Z. Vale. Hay un personaje, mi querido Aries, que a lo mejor de repente, muchas veces, te ha hecho sentir mal, ¿vale? Hay un personaje que a lo mejor alguna vez te ha dicho que contigo no quiere nada. Pero siento que esta persona, cariño, se pone lo que es una armadura, una coraza. Esta persona se desespera por ti. Pero es una persona muy mental. Muy mental. Al margen del signo, es muy mental. Es una persona que dice no. No tengo por qué precipitarme, aunque por dentro está retorciéndose en su angustia, Aries. Hay una persona muy mental, hay una persona que se protege, hay una persona que a lo mejor de repente, cariño, te hizo sentir mal, como que estaba buscando venganza constantemente, pero esta persona se da cuenta, cariño, que tú eres importante. Tiene miedo a perderte, ¿vale? Voy a tomar mi agüita. Tiene miedo a perderte. Vos saca más cartas. A ver, ¿por qué me vuelve a recordar otra vez la carta de las de espadas? ¿Por qué? Salió. Tenemos lo que es la carta del caballero de oros, cariño. Siento que esta persona, mi querido Aries, es como que se hubiera sentido rechazado por ustedes. O simplemente esta persona piensa que tú le debes algo, cariño. Es esto. Pero a pesar que llora por ti, este hombre o esta mujer llora por ti, Aries, pero es como que tiene mucho carácter, como que su orgullo es más fuerte para ellos. Es muy fuerte. Me dice elemento tierra, pero puede ser elemento fuego, agua, da igual, ¿vale? Mayormente las personas que no les gusta demostrar sus sentimientos cuando se sienten heridos, aunque tú no hayas hecho nada. Yo me inclino mucho lo que es a un Escorpio, me inclino mucho lo que es a un Leo y a un Géminis también. Me inclino mucho a estos signos, ¿vale? Puede ser un Sagitario, ¿por qué no también? Pero es una persona que se siente herido o herida por ustedes. No te lo quiere demostrar, cariño. No te lo quiere demostrar. Tenemos lo que es la carta corazón del 8 de copas, ¿ves? En este momento parece como que no hay contacto, comunicación cero. Comunicación cero, Aries. A lo mejor esta persona te ha bloqueado, tú lo has bloqueado, o tú te has alejado de esta persona también. Pero se siente herido. Pero esta persona te observa. Aunque no diga nada, aunque se mantenga lo que es en el silencio, esta persona te observa, Aries. Y por eso que despierta los celos en él o en ella.
Vamos a ver qué me quieren decir el tarot urbano. Que Dios y el universo me ayude, cariño. Hay una persona que tiene celos. Hay una persona que llora por dentro. No te lo dice, pero su orgullo es superior. La carta del 3 de espadas, cariño. Pero tú te has sentido también decepcionado de ellos. Entonces, aquí que no se hagan las víctimas, como dicen, ¿no? Las víctimas, no, víctimas. Siento que tú, mi querido Aries, no vamos a decir de que tú eres perfecto. Aquí nadie es perfecto, cariño. Pero esta persona también te ha hecho daño. Esta persona es como que dice, tú me has hecho esto, pues yo te voy a hacer el doble, cariño. El doble. Te ha herido mucho. Porque me sale la carta del 3 de espadas, cariño. Este personaje te ha herido mucho. Entonces, ¿qué se queja? No se puede solucionar un problema echando más fuego, echando más leña. No se puede solucionar ese problema. Vamos a ver, corazón, un mensaje de tus ángeles. ¿Qué me quieren decir? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Escucha, Aries. Qué rápido se va el tiempo. La experiencia de la vida. El arcángel Samuel. Un acontecimiento importante irrumpirá en tu vida, una poderosa revelación que conduce al cambio. Es momento de desplegar tus alas, mi querido Aries. Corazón, siento, mi querido Aries, que aunque tú de repente hayas cometido errores en tu vida, corazón, esto lo has tomado como una experiencia, como una evolución. No quieres volver a cometer otra vez los mismos errores. Muchos de ustedes van a empezar lo que es una historia de amor o un proyecto nuevo. Me están diciendo algo nuevo, cariño. Entonces, corazón, simplemente tienes que pasar página. Hay una persona del pasado que no te suelta, pero esta persona es una persona que siempre está buscando cómo desquitarse. No es una persona que te ha perdonado al 100%. Entonces, ve con cuidado. No todo tiene que ser amor de pareja. Puede ser familia, amistades, etcétera, etcétera. Empieza algo nuevo en tu vida, Aries. Empieza algo nuevo. Las características que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Aries. Para muchos de ustedes, mi querido Aries, puede ser que estás lidiando con una persona de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, o simplemente, cariño, muchos de ustedes van a tener lo que es un ascenso, o hay una persona que es mayor que te va a dar lo que es un consejo para tu crecimiento, para tu evolución. Esta persona puede ser delgado o delgada, tiene una sonrisa muy agradable, su energía es muy buena, cabello largo, negro también, muy espiritual, ¿vale? Vamos a ver. La carta del caballero de espadas, cariño. Muchos de vosotros es como que estuvieran recibiendo de repente llamadas con números ocultos o de repente llega un número, tú dices hola y no te dicen nada. Lo mismo que pasa en España, cariño. Te llaman, tú dices hola y no dicen nada. De verdad. Me dicen, ten mucho cuidado también con los comentarios o simplemente, corazón, me dan a entender que hay una persona como que quiere hacerte daño, quizás con un mensaje. No vaya a ser que lo envíe algo a tu pareja o a tu entorno, cariño. Esta persona tiene una moto, me dicen. Es una persona que vive en un lugar cerca de la costa o en una isla también. Piel blanca o está bronceado o bronceada. Aparentemente parece como que se hace pasar por tu amigo o tu amiga. Ten cuidado, ¿vale? Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, pero también puede ser cualquier otro signo. La carta del mago, cariño. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con una persona que también es del signo Aries. O de repente, cariño, elemento fuego, Leo, Sagitario. Con esta persona tú trabajas junto o estudian juntos también. O están lo que es en un proyecto. Sea hombre, sea mujer, puede ser que tenga tatuajes, cariño. Nunca te mira de frente. Hay algo que oculta esta persona. No todo tiene que ser malo. Pero hay algo que oculta, hay algo que tiene miedo que sus ojos le delaten. Bendiciones, mi querido Aries, gracias por tu apoyo. Tienes que practicar ese proyecto que tienes en mente. Tu mundo va a cambiar, cariño. Entonces, aprovecha las nuevas oportunidades y no retrocedas para atrás. Besitos, Aries, te quiero, bendiciones.